Mi nombre es Zainab y tengo 62 años. Entregué toda mi vida a mis hijos, pero un día me llamaron algo peor que madre Ann. Una sirvienta. No sabían que la mujer que creían débil sería la misma que un día destruiría su orgullo con la verdad. Mi nombre es Zainab y lo que voy a contarles hoy es el capítulo más amargo y al mismo tiempo más poderoso de mi vida. Jamás imaginé que, siendo madre, algún día mi propio hogar se convertiría en una especie de prisión para mí. Tengo 62 acres, mi espalda ya no es tan fuerte como antes, pero los recuerdos que me rompieron siguen intactos dentro de mí en recuerdos que queman, pero también recuerdan quién soy. Siempre fui una mujer silenciosa. Recibí pocas alegrías y demasiadas tristezas, pero nunca me quejé. Me convencí a mí misma de que ese era el rol de una madre: soportar, aguantar y aún así seguir amando. Pero la verdad es que a veces el amor puede destruirte. A mí me pasó a mi hijo mayor, Hassan. A él lo crié como si fuera el tesoro más valioso de este mundo. Su ropa, su comida, sus estudios, todo le construí un futuro con mis propias manos. Y aún así, en mi vejez, él se convirtió en mi herida más profunda. Recuerdo claramente el día en que su esposa me dijo por primera vez: Socia, usted solo debería encargarse de las tareas de la casa. Nosotros vemos lo demás. Pero lo que realmente quería decir era: usted tiene lugar aquí. Pero, como empleada, no dije nada a una madre. No soporta ver problemas en la vida de sus hijos. Me quedé callada, convenciéndome de que tal vez ella estaba cansada, que quizá yo estaba interpretando mal. Pero las paredes de una casa nunca mienten con el tiempo. Todo cambió en los gestos, los tonos, las miradas. Y un día lo sentí: mi espacio en la casa empezó a desaparecer. Mi silla en la mesa fue desplazada hacia atrás. Mi tiempo para sentarme se volvió limitado. Mi derecho a hablar se evaporó. Y poco a poco dejé de ser mamá para convertirme en alguien invisible. Un día, Usma, la esposa de Hassan, lo dijo abiertamente: sin usted, la casa no funciona, pero tampoco queremos verla en todo. Esas palabras me desgarraron el alma. Había vivido toda mi vida a la vista de todos, y ahora, en mi vejez, me pedían que existiera sin existir. Pero aún así, guardé silencio. ¿Por qué? Porque era madre. Hasta que un día, todo cambió. En ese día, Usma dijo frente a Hassan: dile a tu madre que ya es menos que una empleada para nosotros, que haga sus tareas y se quede en su cuarto. Why Hassan no dijo nada. En el silencio a veces hiere más que cualquier insulto, y el silencio de Hassan me mató por dentro. Entré a mi pequeño cuarto, cerré la puerta, y por primera vez en mucho tiempo, me miré en el espejo. Me pregunta Zainab: ¿eres ahora solo una trabajadora aquí? ¿Tus 62 años de sacrificios como madre no valen nada? Las lágrimas llenaron mis ojos, pero dentro de esas lágrimas también despertó una fuerza que siempre estuvo en mí, dormida. Tal vez ese día decidí que ya no ocultaría la injusticia, que contaría mi verdad al mundo. Y además, si quieres escuchar el resto de mi historia, por favor suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los secretos que vienen, secretos dolorosos, pero también poderosos, porque lo que ocurrió después fue el giro más oscuro de mi vida. Ese día, mi vida cambió para siempre. Hassan y Usma tomaron una decisión que intentó convertir a una madre en un estorbo. ¿Qué decisión fue? Eso lo contaré después, porque ese momento fue el veneno y también el inicio del final. Perro. Mientras las palabras de su hijo todavía resonaban en su mente, Mariela levantó lentamente la cabeza, sintiendo que algo en su interior había comenzado a quebrarse. El silencio del ático era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. La madera vieja del piso crujía bajo su respiración temblorosa, y por un momento sintió que el mundo entero la había abandonado. Pero aquella oscuridad, aquella soledad, también despertó algo diferente dentro de ella. No fue rabia, no fue tristeza,
Fue una claridad nueva, una especie de despertar que nunca antes había sentido. Ann Mariela, a sus 62 años, había tolerado humillaciones, olvidos, indiferencias, pero que su propio hijo la encerrara y la llamara demasiado problema. Era una línea que jamás imaginó que cruzarían. Se deslizó hasta la pequeña ventana, esa misma por la que solo entraba un hilo de luz. Durante el día miró afuera. El cielo estaba despejado, con un tono azul tan tranquilo que parecía burlarse de la tormenta que llevaba dentro. Suspiró profundamente. No puedo seguir así, murmuró, una frase que por primera vez nació desde el centro de su alma. Durante años se había acostumbrado a ser la que daba, la que callaba, la que esperaba comprensión, aunque nunca llegara a Anse. Había convencido de que el amor de una madre todo lo soporta, pero el amor no es una cárcel. Y en ese momento, sentada en un ático frío, entendió una verdad brutal. El sacrificio también tiene límite, la dignidad también importa. Y ella seguía siendo un ser humano, aunque su hijo lo hubiera olvidado, mientras permanecía allí, abrazándose a sí misma. Un recuerdo golpeó su mente sin avisar a su hijo, con solo 6 años, llorando porque tenía miedo a la oscuridad. A Mariela, sin haber dormido en 2 noches, lo abrazaba fuerte mientras le susurraba historias inventadas para calmarlo durante horas. Se quedó con él hasta que se durmió Ann, y entonces pensó en las lágrimas. Le resbalaron por la mejilla, pero esta vez no eran de dolor solamente, eran de transformación, porque entendía algo. Su hijo había cambiado, pero ella no tenía por qué destruirse con él. De pronto, escuchó el movimiento de la puerta del ático. En la cerradura sonó, seca, metálica. Mariela se tensó. A los pasos de su hijo subían por las escaleras. Santo seca. Cada escalón crujía, cada paso era más pesado que el anterior. Ella se secó las lágrimas rápidamente. No quería que la viera débil. No, otra vez. En la puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar entrar un poco de luz y la silueta de él. ¿Todavía estás despierta?, preguntó con una voz cansada, casi molesta, como si ella fuese una obligación más en su lista. Mariela no respondió. Mamá, entiende que no tengo tiempo para esto. Tú complicas todo. Su tono era duro, irritado, como si su presencia fuera un estorbo. Y allí, por primera vez, Mariela lo observó, no como madre, sino como un ser humano que la estaba lastimando. Complicar, susurró con un tono firme que incluso la sorprendió. Ann, su hijo, frunció el ceño. Sí, complicar. No puedo estar corriendo detrás de ti siempre. Ya no eres como antes. Eres demasiado. En aquella palabra, demasiado, le golpeó en el pecho como una piedra. Ella respiró lento, profundo. ¿Demasiado para quién?, preguntó. Esta vez, levantando la mirada, Ann, su hijo, no respondió. Ann solo suspiró, frustrado, como si quisiera terminar rápido la conversación. Mira, mañana hablamos. Estoy cansado, Ann. Y volvió a cerrar la puerta. Con llave, a la cerradura hizo clic en un cierre final. En una sentencia más, pero esta vez, Mariela no tembló, no lloró, Ann no suplicó, Ann porque entendió algo crucial. Mariela pasó horas en silencio, solo escuchando el viento que golpeaba el techo, pero en su mente todo comenzó a ordenarse. No tenía teléfono, no tenía forma de bajar sin hacer ruido. A las escaleras viejas rechinaban demasiado, pero sí tenía algo que no había usado en años: inteligencia, paciencia y una memoria llena de detalles que cualquiera habría olvidado, excepto ella. Recordó que la ventana tenía un borde flojo. Recordó que el ático conectaba con una columna hueca que su esposo fallecido había reparado alguna vez. Recordó incluso dónde guardaban ciertas herramientas en la casa Ann. Y más importante, recordó algo esencial: todavía tenía a alguien fuera de esa casa que no la había olvidado, su hermana menor, la única que aún la llamaba. Aunque su hijo siempre respondía el teléfono en su lugar, a Mariela apretó los dientes. No iba a vivir encerrada, no. Iba a morir en ese ático, no iba a permitir que la historia de su vida terminara hecha pedazos por las mismas manos que un día enseñó a caminar. Cuando la primera luz tocó la ventana, Mariela ya no era la misma mujer que había entrado al ático el día anterior. Ann se levantó despacio. En su espalda,
dolía. Sus piernas estaban entumecidas, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Se acercó al pequeño cristal y lo empujó suavemente. El borde suelto se movió, tal como recordaba. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. «¿Esto no termina aquí?», murmuró Anne, y con esa frase supo que ese día sería el principio del final. Paró, no de Ella, sino de las mentiras y las palabras crueles que su hijo había usado para reducirla a nada en ese día. Mariela decidió que no iba a seguir siendo silencio. Iba a hablar, Anne iba a gritar, iba a salir Anne, porque Naji y merece ser encejado por ser demasiado problema ni. Si su hijo quería que ella desapareciera, entonces lamentaría profundamente haber subestimado el corazón indestructible de una mujer que había sobrevivido a todo punto ese, y no de las mentiras y las palabras crueles que su hijo había usado para reducirla a nada. Mariela cerró los ojos un momento, respirando profundamente, dejando que la luz fría del amanecer tocara su rostro. Aquella claridad no solo iluminaba el ático, también iluminaba algo dentro de ella, que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Ya no era la mujer quebrada que lloraba en silencio. Anne ya no era la madre que aceptaba humillaciones, esperando un cambio que nunca llegaban. Era alguien que había recordado su fuerza, y esa fuerza era suficiente para cambiarlo todo. Anne, con manos temblorosas pero decididas. Mariela empujó el borde suelto de la ventana en el metal oxidado, resistió unos segundos, y luego cedió con un chasquido. Un aire fresco entró al ático, acariciándole el rostro. Anne no había sentido una brisa así desde hacía mucho tiempo. Abrió la ventana lo suficiente para observar el exterior, el jardín vacío, la calle tranquila, el sonido lejano de un perro ladrando. La libertad estaba tan solo unos metros, Anne. Pero también estaba el peligro. A su hijo era impredecible. Últimamente, su temperamento había cambiado demasiado, y Mariela no entendía el por qué. Algo dentro de él estaba roto, o tal vez simplemente había dejado de amarla. Ese pensamiento le dolió como una puñalada, pero no la detuvo. A Mariela sabía que su vida dependía de las decisiones que tomara en ese instante. El plan perfecto se acercó al rincón donde la madera estaba más debilitada. Recordaba que detrás de ese panel había una columna hueca que conectaba con el piso inferior. Anne, su esposo, la había reparado años atrás, y aunque él ya no estaba, su memoria seguía guiándola. A Mariela golpeó suavemente la tabla. «Anzono hueca, perfecto», susurró con la ayuda de una vieja bisagra suelta que encontró en el suelo. Comenzó a hacer palanca la madera. Se astilló, crujió, hasta que finalmente una parte se desprendió detrás del hueco. Vio la oscuridad del espacio angostonera, estrecho, incómodo, peligroso, pero era un camino, y ella lo tomaría. Anne respiró hondo y se deslizó. Dentro en el espacio era tan reducido que debía avanzar casi, arrastrándose. A las paredes le raspaban los brazos, el polvo le llenaba los pulmones, pero ella no se detuvo en cada movimiento. Era una batalla en cada centímetro recorrido. Era una victoria. Finalmente, llegó a una abertura que daba al pasillo del segundo piso. Anne se asomó con cuidado. En silencio, la casa estaba completamente en calma. Escuchó atentamente. Nada, ni pasos zen, ni voces, ni actividad. Anne, su hijo, aún dormía. Era su oportunidad, el momento decisivo. Mariela bajó al pasillo con el mayor sigilo posible en su corazón. Latía tan rápido que temía que se oyera desde lejos. Anne se dirigió a la sala principal, donde sabía que su hijo siempre dejaba su teléfono cargando por las noches. Y allí estaban sobre la mesa encendido, disponible. Ella lo tomó rápidamente y buscó el contacto que había memorizado desde hacía años. «Hermana menos clara». Sus dedos temblaban mientras marcaba. El teléfono sonó 2 veces, 3, y finalmente una voz somnolienta respondió. «Mariela, Mariela, ¿eres tú?». Mariela sintió que las lágrimas querían caer, pero las contuvo.
Clara, por favor, necesito que vengas, es urgente. Hubo un silencio largo. ¿Qué te ha hecho esta vez? Mariela tragó saliva, me encerró en el ático anoche. El sonido que escuchó del otro lado no fue de sorpresa, fue de dolor, de indignación, de esa mezcla amarga de emociones que solo alguien que te ama realmente puede sentir cuando sabe que te han lastimado. Voy para allá ya mismo, respondió Clara con firmeza. No temo, no no abras la puerta, solo quédate cerca de la salida. Estoy a 10 minutos. A Mariela sintió, aunque nadie podía verla. Gracias, gracias, Clara. No me agradezcas. Esto nunca debió pasar. La llamada terminó justo en el momento en que bajó el teléfono. Escuchó un sonido que paralizó su sangre a la puerta de la habitación de su hijo. Abriéndose a Mariela, se congeló Ann. Los pasos eran lentos, pesados, y se acercaban a Ann. Ella retrocedió hasta quedar cerca de la puerta principal. Ann, su hijo, bajó las escaleras con el ceño fruncido, los ojos hinchados y la expresión endurecida. Ann, cuando la vio ahí, fuera del ático, con su teléfono en la mano, su cara se transformó por completo. ¿Qué estás haciendo, mamá?, preguntó con una voz baja que daba miedo. A Mariela no respondió. Te dije que no era seguro que caminaras sola por la casa. Te puedes caer. Se acercó rápidamente, extendiendo la mano como si fuera a arrebatarle el teléfono. A Mariela dio un paso atrás. Ese simple gesto lo enfureció. ¿A quién llamaste?, preguntó entre dientes. Ella no habló. ¿A quién llamaste, mamá? Mariela levantó la barbilla. A alguien que todavía se preocupa por mí, Ann. El rostro de su hijo se torció con una mezcla de rabia y miedo. No tenías que hacer eso, dijo, acercándose aún más. Pero antes de que pudiera tocarla, sonó un claxon afuera, fuerte, urgente, la voz de Clara desde el porche. Mariela, abre la puerta, ya. Su hijo se giró, sorprendido. Annes, fue el momento perfecto. Mariela tomó aire, reunió todo el valor que tenía y abrió la puerta de un tirón. Ann, la luz de la mañana, la golpeó. Cálida, poderosa y clara, entró como una tormenta. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Ann. Su hijo retrocedió. No es lo que crees, balbuceó Ann, pero Clara no quería explicaciones. Ann tomó a Mariela del brazo, firme pero con cariño. ¿Te vienes conmigo? Ahora mismo, dijo sin dudar. Mariela miró a su hijo por última vez. Su rostro estaba confundido, pequeño, frágil, de una forma que él mismo nunca había mostrado. Ann, pero ya no importaba. Ella dijo, simplemente, nunca debiste llamarme un problema, y salió Ann sin miedo, Ann sin cadenas, Ann sin culpas, solo con su dignidad completa por primera vez en años.